Tendría que decirles en el Día de la Patria buenos días, pero ya es casi buenas noches. Y pensaba que hoy, en este Día Patrio, podíamos seguir, más que comentando los dones del Espíritu Santo, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine y que nos conceda todos los dones para que sepamos hacer de nuestro país ese país que nos debemos, ese país que podemos. Y se me venía a la memoria el texto del himno eucarístico, del Congreso Eucarístico que tuvimos en el año 16 en Tucumán. Y la letra del himno en un momento dice: Jesús, soñaste Argentina. Y más adelante dice: ese pueblo que soñaste te suplica. Bueno, hoy tenemos que suplicar, hoy y siempre. Jesús soñó, Dios sueña, soñó Argentina en 1810, en 1816, en el 2020. Dios tiene planes, tiene sueños, dependen de nosotros, depende de nuestra correspondencia, depende de nuestra tarea. Y por eso pensaba que hoy, más que comentar un don del Espíritu Santo, teníamos que pedirle al Espíritu Santo lo que nuestros obispos nos enseñaron a pedir con el texto de la oración por la patria. El texto de la oración por la patria lo conocemos perfectamente y ahora quería simplemente comentar algunos aspectos. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Lo necesitamos siempre. Lo necesitamos no solo por el coronavirus, lo necesitamos para ser esa patria que Dios, que Jesús sueña. Lo necesitamos, te necesitan especialmente los enfermos, te necesita tanta gente necesitada, te necesita tanta gente pobre que hay en nuestro país y que tristemente va a seguir haciendo, te necesita tanta gente que está agobiada por el futuro, por si tendrá trabajo, por si podrá mantener su negocio, si podrá mantener su empresa. Jesucristo, te necesitamos. Pero en ese te necesitamos tenemos que pedirle a continuación una serie de cosas. Nos sentimos heridos y agobiados, precisamos tu alivio y fortaleza. Precisamos la fortaleza. Pero la fortaleza también para vencer nuestro egoísmo. La fortaleza para vencer el rencor. La fortaleza para vencer la soberbia de pensar que yo tengo razón, que nosotros tenemos razón y que en el país hay otros, dos bandos, tres bandos, la grieta famosa. Necesitamos fortaleza para tender puentes, para eso que diremos a continuación en la oración por la patria, que tenemos que hacer una patria para todos. Sigo con el texto, pero decía, necesitamos fortaleza para no echar las culpas a otro, para saber asumir las propias culpas. Queremos ser nación, una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad, la pasión por la verdad. También por esa verdad que a mí me perjudica, también por esa verdad que va en contra de mis gustos, de mis planes, de mi comodidad, de mi conveniencia. Esa verdad porque que quizá tengo que reconocer, por la cual tengo que reconocer que yo también soy injusto, que yo también perjudico a otros, que yo también he mentido, me he aprovechado. No importa si en mucho o en poco, si todos o hay alguna excepción, pero culturalmente, ¿no? Tenemos como un defecto y es el querer obtener un beneficio, el querer el acomodo, la coima, la mentira, el ir por la banquina para adelantar al otro, la avivada, la pasión por la verdad, pero nuestro juego característico de cartas es el truco, que es la mentira institucionalizada, la pasión por la verdad, pero siempre, no siempre, muchas veces escuchamos ponderaciones al que se copió, uy, qué bárbaro, al que consiguió algo por izquierda,
al que pagó una coima y es un vivo bárbaro porque zafó, y lo tenemos eso, no es que lo hagamos todos, pero me venía a la memoria comentario de un amigo que era defensor, abogado, y entonces que una vez defendiendo a uno que era un ladrón, no tenía manera de defenderlo, salvo lograr reducirle la pena, le dijo al juez, bueno, sí, es un robó, pero ¿quién no se robó un container alguna vez? Porque había robado containers en el puerto. Bueno, no es que nos hayamos robado un container, pero la pasión por la verdad nos hará reconocer seguramente algún defecto. Y el compromiso por el bien común, ¿no? Eso ya empieza en nuestra propia casa. Eso ya empieza en el esfuerzo por pensar en los demás en la propia casa. ¿Qué necesitan? ¿Qué necesitan de mí? ¿Qué les conviene que yo haga, que yo diga? ¿Qué es lo que yo puedo aportar para que los demás estén bien, aunque a mí me cueste? Aportar al bien común siempre supone renunciar a algo. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios, para amar a todos sin excluir a nadie. Ahí estaba lo que decía antes, ¿no? Sin hacer bandos, sin pensar que el país es para unos en contra de otros. Para amar a todos sin excluir a nadie, privilegiando a los pobres, privilegiando a los pobres, que necesitan más, que la pasan peor, privilegiando a los pobres que están por nacer también, esa lucha por defender a los pobres, que triste es decirlo, ¿no? Pero a los pobres no nacidos, que tantas veces y desde el gobierno mismo se los amenaza, a pesar de que por otro lado es la vida aparentemente el valor supremo, pero la vida de los que ya estamos, la vida de los que, no, la vida de todos, también de los no nacidos, privilegiando a los pobres. Para amar a todos sin excluir a nadie, privilegiando a los pobres, perdonando y perdonando a los que nos ofenden. Me viene a la memoria cuando vino San José María a la Argentina en el 74, nos insistía que teníamos que querer a todos, respetar a todos, convivir con todos, saber ir del brazo con los que no piensan como uno. Y decía que os queráis los argentinos, que os perdonéis, que os disculpéis, que os comprendáis. Lo decía en el año 74. Cuántos problemas nos hubiéramos evitado si quizá lo hubiéramos puesto en práctica. No supimos hacerlo y me parece que a veces todavía no hemos aprendido. Perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo el odio y construyendo la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda. Tú nos convocas, aquí estamos, Señor, cercanos a María, que desde Luján nos dice, Argentina, canta y camina. Bueno, canta y camina, ahora a veces no podemos ni caminar, estamos esperando, bueno, que termine esta situación de la cuarentena y de la epidemia, de la pandemia. Pero esto, ¿no? El canta y camina es una expresión de San Agustín para expresar la alegría en el trabajo, la alegría para seguir adelante. Bueno, vamos a pedírselo a la Virgen de Luján, vamos a pedírselo al Espíritu Santo. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Y vamos a rezar esta oración que acabamos de leer. Les animo a rezarla también diariamente, también pidiendo por los enfermos, por sus familiares, por los fallecidos, y como hacemos siempre, de manera especial por el personal sanitario. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Y no nos olvidemos también, perdón que me alargue un poco, de la comunión espiritual, de seguir pidiéndole a Jesús que cuanto antes los que quieran puedan recibirlo en la Eucaristía.